Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, la hora del horario que se encuentren a los oyentes que nos están escuchando en un nuevo episodio de nuestro podcast, acá de nuevo en la editorial UD, la editorial de la Universidad Distrital. Hoy tenemos, como siempre, un invitado muy especial. Hoy estamos con Felipe Botero, autor de uno de los libros de nuestra colección de teatro, llamado El Ausente. Vamos a hablar con Felipe muchas cositas del libro, también a modo personal algunas cositas. Pero pues nada, este espacio es de ustedes, de los autores, así que Felipe, pues cuéntanos un poco más de ti. Te estamos presentando hoy a esta nueva audiencia, me imagino, para tener hoy. Entonces, pues nada, el espacio es todo tuyo. No, gracias por la invitación, yo estoy feliz de estar aquí, de este bello momento, digamos, de recordar el proceso de escritura y de edición y publicación de El Ausente. Siempre me trae buenos momentos a la memoria. Nada, yo soy un actor, ¿no?, que llegó por accidente a la dramaturgia. Yo estudié interpretación en Madrid, España. Hice un primer año en la Escuela Superior de Artes y Espectáculos de Madrid, la TAI en aquel entonces. Hice un primer año y después entré a estudiar con Jorge Eines, maestro argentino radicado en Madrid hace muchísimos años, teórico, catedrático de la técnica interpretativa, director, pedagogo, ¿no?, y que ha publicado varios libros, y su sistema, digamos, es más personalizado. Y yo creo que además una de las primeras nociones que tuve como de dramaturgia, yo creo que fueron allí sin saberlo, ¿no? Tal vez por ese gusto particular que empecé a generar por unas escenas, por unos tonos de algunas autoras, ¿no?, de algunas dramaturgias que llamaban como más mi atención, ¿no? Aunque mi formación iba dirigida a lo actoral, por supuesto. Y regresé a Colombia y me vinculé con diferentes compañías, diferentes agrupaciones. He hecho televisión, cine, he trabajado también en medios digitales, digamos. Y aquí fue donde, de alguna manera, trabajando precisamente para una agrupación, aparece la posibilidad de escribir para la escena, ¿no? Empecé a traducir autores de habla inglesa al español, y digamos que esa fue una de mis primeras escuelas de dramaturgia, ¿no? Es decir, tuve una escuela no formal de escritura dramática. Y después hice el programa de reconocimiento de saberes, la profesionalización en la Universidad Distrital, la ASAP. Fueron 2 años y medio intensivos, que también los asumí de otra manera. Los asumí como si estuviera haciendo una especie de maestría, ¿no?, como desacomodarme otra vez e intentar resolver una pregunta con la que llegué. Entonces soy graduado de la Facultad de Artes. Estudiaste también en la Distri, ¿cierto? No tenía. Sí. Vino después, un tiempito después. Me tomé un tiempito en decidirlo, Sí. en hacer mi profesionalización. Creo que el programa en ese entonces, creo que alcanzó a graduar a 3 cohortes, y yo creo que era el programa más serio y más bien armado de programas de reconocimientos de saberes, ¿no? Y debo decir que fue un descubrimiento delicioso, durísimo, dificilísimo, porque además cuando ya estás en una vida laboral, profesional, claro, meterte a estudiar, pues eso es como asumir una maestría, pero estamos hablando de artes escénicas. Entonces lo presencial es indispensable, entonces necesitas estar, ¿no? Tu cuerpo requiere estar allí en el espacio, ¿no? Entonces, más eso, ¿no? Más seguir escribiendo, ¿no? Seguir actuando. Pero lo recuerdo con mucho cariño. Tuve unos maestros maravillosos. Me dieron unas guías increíbles y creo que me desacomodaron. Eso fue lo importante. Y lo asumí de esa manera, como una especie de laboratorio de investigación, ¿no? Y nada, de ahí en adelante sigo trabajando como actor, sigo trabajando en la dramaturgia, probándome en diferentes registros, probándome en diferentes lenguajes,
explorando desde mi dramaturgia también temáticas, formas, ¿no? Preguntas. Eso he hecho, digamos, en este tiempo, ¿no? Como docente también me he probado y ha sido un experimento también maravilloso. Genial, yo tengo dos preguntas con respecto a lo que me acabas de contar de tu formación, porque digamos que en las artes es muy importante el tema de la formación. Ah, y me gustaría saber, bueno, te formaste en Madrid, pero Sí, antes de eso, ¿tu formación fue siempre pensada en el tema artístico? Y, bueno, ya no. sea actoral o a nivel macro, me refiero artístico a las diferentes aplicaciones que podría tener. Entonces, ¿tu formación fue siempre pensada en eso o más bien fue como un descubrimiento allá? ¿Qué pasó? Sí, no. Sí, no. Yo creo que con el tiempo me he dado cuenta que es difícil saber si te vas a dedicar al arte o que te quieres dedicar al arte cuando eres pequeño, ¿no? Puedes haber tenido de pronto la fortuna o la suerte de haber estudiado en un colegio o haber tenido la posibilidad, porque tus papás así lo permitieron, de haberte acercado a las disciplinas artísticas, pero siempre de una manera muy informal y de una manera muy pedagógica, ¿no? Y de una manera más bien didáctica, ¿sí? Pero yo creo que tiene que ver con que en algún momento alguien te haga notar que tienes unas habilidades o que pues, más afines, digamos, a las artes. Por ejemplo, yo en el colegio, pues digo sí y no. En el colegio dibujaba. Muy pronto descubrí que la pintura y el dibujo me encantaban. Y era de los tres que dibujábamos en el curso. Sí, Y de hecho, muchas personas creían que me iba a dedicar a las artes plásticas, que iba a volver un pintor, ¿no? Que además era la idea que tienes de la pintura, ¿no? Un señor o una señora que pintan frente a un lienzo, ¿no? Está colgado en un caballete y dura ahí muchas horas y después expone sus cuadros, ¿no? Y huele a pintura y se unta de óleo, ¿no? Después vas descubriendo evidentemente que la plástica es enorme, ¿no? Con el teatro después descubrí que la plástica incluso atraviesa esos linderos, ¿no? De la escena, ¿no? Y llega hasta allí, ¿no? Y que incluso el trabajo del intérprete es un poco producto también de una idea plástica, ¿no? Entonces, claro, sí, no, porque aunque se me daban mejor las artes, las sociales también, digamos, todas las áreas que tenían que ver con sociales y humanidades, ¿no? Entonces me encantaba la clase de historia y me encantaba la clase de sociales y me encantaba parte de la clase de español, ¿no? Digamos que toda esa parte gramatical, formal, la sufría muchísimo, ¿no? Pero la lectura, ¿no? El profundizar en la literatura, en las voces de diferentes escritores, ¿no? Eso me llamaba muchísimo la atención. Y recuerdo que en mi colegio, por supuesto, teníamos una electiva. Cuando ya llegábamos hacia el final de bachillerato, podíamos elegir una electiva. Ya entraban las electivas a jugar y yo curiosamente elegí teatro. ¿tenía Siendo, teatro teníamos como teatro como electiva? electiva, como electiva, Bueno, ¿qué colegio era ese? del gimnasio moderno, Ah, claro. que hacía énfasis en ese momento, no sé cómo es que Sí, ahora, hacía mucho énfasis en las artes. sí. Tenía música, tenía cerámica, Ok. tenía un taller de origami en una época, Oh, ¿no? súper. Tenía un taller de cartón, Sí, eran ¿sí? verdaderas transversales, ¿no? Sí, yo creo que sí nos abrían un Claro. espectro. Lastimosamente, yo creo que no siempre nos lo tomábamos tan en serio. Bueno, en ese momento yo creo que ninguno, ¿no? Lo pienso, ¿no? Tiempo Mm, después es cuando mm. dice uno, Uno desaprovecha. exacto, Pero pasa mucho. recuerdo metido en una época un taller de cartón. Claro. Hicimos hicimos una ballena entre diferentes cursos, una ballena con cartón, ¿no? Eso fue una cosa impresionante, ¿no? Y hablando del reciclaje, hablando de no sé qué, y bueno, se hizo una instalación dentro del centro cultural con los sonidos de las ballenas, bueno, en fin. Entonces realmente había esa posibilidad, ¿no? Pero me parece extraño en mí porque era extraño en ese entonces, ahora sé que tiene todo el sentido. Yo era muy tímido, seguramente todavía lo soy en diferentes espacios, pero el teatro me liberó algo. Ok. Me encantaba estar sobre el escenario y en ese momento se me aparece la idea de que haga lo que haga y dedíqueme a lo que me dedique, quiero incluir el teatro. Mm, Pero inicialmente era una idea muy vaga, es decir, yo lo que pensaba era,
porque sabía y lo había oído mencionar, pensaba que lo que iba a suceder es que me iba a matricular en alguna universidad, si todo se daba bien, ¿no? Si nos lo podíamos permitir, si encontraba la carrera a la que quería como dedicarle unos años de estudio y a la que pensaba dedicarme profesionalmente, y a la vez me inscribiría en el grupo aficionado de teatro de esa universidad, ¿sí? Porque sabía que eso pasaba, era posible. Y como te decía, pues me llamaba mucho la atención las humanidades y descubro que la ciencia política de alguna manera me convence. Creo que la ciencia política, estoy simplificando, una disciplina que es mucho más amplia, por supuesto, pero hay que saber de todo un poquito. Como la ciencia política abarca todo, ¿no? Sí. Creo que es una carrera que te invita a estar enterado de absolutamente todo. E ingresar a los diferentes campos, ¿no? Porque Totalmente. debes tener como cierta noción de conocimiento para poder opinar de algunas cosas y Claro, poder estar claro. también a la vanguardia Claro, de es un buen ciencia. debate, de un buen espacio. De acuerdo, creo que lo resumes perfecto, es así. Y te invita a analizar un episodio o un evento desde el punto de vista económico, social, histórico, incluso artístico, Claro. ¿no? Entonces, creo que es un área del pensamiento maravillosa porque desarrolla muchas líneas de pensamiento, ¿no? Entonces, tenía claro eso, supongo que por eso me llamaba la atención, pero me fui al servicio militar obligatorio en aquel entonces todavía, pues. Bueno, prestaste servicio Presté entonces. servicio militar, Sí. presté servicio Bueno. militar. Pasé como por 3 batallones. Cosas que no pasan con un artista normalmente, ¿no? Es cosas que nos pasan con un rarísimo. artista, sí. Sí, no, rarísimo. Hombre, no voy a decir pues que soy un marín, no, no soy el Capitán América, pero es un servicio militar además, bueno, en aquel entonces, es un servicio militar muy extraño, Sí, porque además viene del colegio privado. claro. Entonces, al venir del colegio privado, realmente, claro, estás rompiendo un montón de patrones, estás desacomodando, por supuesto, pero jamás te vas a desacomodar como realmente se está desacomodando una persona que está enfrentándose, ¿no? En un combate en zona roja, ¿no? Muy pronto yo tuve esa conciencia, ¿no? Recuerdo que en esa primera semana, esa segunda semana de prestando servicio, me encontré en una fila para llamar por teléfono a mi familia, que no sabía en dónde estaba porque más o menos me monté en que es otra historia, pero más o menos me monté en el camión que no era y terminé en el batallón que no era. Entonces duré como 2 semanas en poder informarle a mi familia, estoy aquí, no estoy donde creen que estoy. No, y bueno, no sé hace cuánto tiempo fue, porque también lo recuerdo que a mi hermano le pasó algo muy parecido, y es que cuando hacían, digamos que estas mal llamadas batidas, bueno, mal o bien llamadas batidas, pues eso pasaba, ¿no? Que se perdían los hijos, claro, los hermanos, todo. Tardaban en informar dónde estaban. Porque no habían medios, pues bueno, muchas cosas que también tenían razones para eso, pero una de esas era el tema de comunicación, ¿no? No había cómo comunicarse fácilmente, tener un teléfono en un hogar popular no era normal. Exacto. Entonces me imagino que parte de eso fue... Sí, pues, sí, claro, no había, estamos hablando de 1997, 1998, ya 1900, sí, finales de 1997, pues te estoy diciendo que ya habían celulares, pero estoy hablando unos celulares de este tamaño, diminutos, y muy pocas personas tenían celular. Pues es que imagínate, ¿sí? Para ese tiempo, para los 2000 más o menos, uno compraba minutos. Exacto. 200, 300 pesos porque no tener un plan. Total. Era para personas de allá arriba, y eso porque es complejísimo. Es verdad porque mi papá no tenía celular. ¿Sí? Mi papá pensaba en un celular y decía, no, pues no, es que... A mi papá le tocó realmente la aparición de los primeros celulares, y él recuerda en los años 80, más atrás, incluso finales de los 70, que quien tenía un celular, pues, era en las películas, ¿no? Es decir, era un maletín gigante con un teléfono de antena gigante, ¿no? Y yo creo que recordaba mucho era a Michael Douglas en la película Wall Street de Oliver Stone, sacando ese megacelular que tenía el tamaño de un zapato, ¿no? En mitad de Nueva York, saliendo de Wall Street, ¿no? ¿Y era lo más top? Claro, era lo top, ¿no? Yo creo que esa idea que nos vendieron y nos ha vendido también el cine estadounidense de lo más, ¿no? Ajá. De nosotros podemos alcanzar eso, ¿no? Entonces, claro,
Era una época muy difícil. Yo como lo que digo yo, como a la semana pude llamar a mi familia. Claro, mi familia llevaba una semana, dos buscándome, ¿no? Pensaban que el Ejército Nacional había secuestrado a su hijo, ¿no? Y bueno, finalmente ahí descubrí, recuerdo en esa fila, descubrí a un hombre muy alto. Ese sí parecía un Capitán América. Era gigante. Capitán colombiano. Totalmente, era gigante, era gigante. Venía de combate y me preguntó, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué los ponen a hacer? Y no, pues nos ponen a voltear, como se dice popularmente en el ejército, esa jerga militar. Nos ponen a voltear, ¿no? Correr, hacer abdominales, flexiones, hacer tareas, 1001 tareas. Y me decía, no, a nosotros no nos ponen a hacer eso. Nosotros nos ponen a disparar todo el día, ¿no? Tiro al blanco. Él venía De combate. De combate, selva. Y ahí entendí cómo funciona, aunque un soldado pueda pertenecer a ese entonces, a un batallón, a una brigada, como están en combate, pueden aterrizar en cualquier momento, en cualquier lugar. Okay. Dicen, no, nosotros venimos de pelear en no sé dónde y estamos aquí ahora recuperándonos y simplemente estamos a la espera de que en cualquier momento aterrice un helicóptero porque necesita soldados disponibles para ir a otro lugar a combatir, ¿no? Entonces uno dice, esta es una vida que realmente es difícil imaginar, ¿no? Entonces ahí entendí y dije, yo estoy prestando otro servicio. Va a ser duro, claro. Va a ser incómodo, pero yo estoy prestando otro servicio. Claro. ¿Sí? Yo estoy haciendo otra cosa, que se vuelve un poco, y lo admito ahora, un poco ridículo en un momento porque realmente no entiende uno qué está haciendo allí. Es un gasto de dinero para el Estado que no entiende. Sí, uno está haciendo un trabajo temporal en unos batallones, algunos terminarán de secretarios, otros de estafetas, otros de choferes, otros de traductores, no importa, a algunos les queda gustando la milicia, pero realmente es un espacio que dices... Que a modo general sí. Es complejo entender ese contexto. Totalmente. Entonces, bueno, estuve en ese año y durante ese año, contando todo esto, que vamos saltando de época en época, de tema en tema, yo creo que ahí me resolví ya por el tema. ¿Gracias a eso o por diferentes...? No, yo creo que gracias a eso. Yo creo que, claro, se me sumó este gusto que ya me había quedado desde el colegio, pero que lo quería resolver de manera aficionada mientras estudiara ciencia política. Y ya el servicio militar creo que me dio demasiadas horas en solitario y para pensar. Buena razón, ¿no? Creo que ahí dije, creo que ese formalismo, esa rigidez del servicio militar, y lo que empecé a oír de mis compañeros que ya estaban en la universidad, que sentía que no tenían tiempo para absolutamente nada, me di cuenta, siendo un estudiante muy juicioso en general, muy formal, ¿no? Muy riguroso, muy juicioso, descubrí que no quería eso. Y no es que el arte no tenga rigor y no implique tener una disciplina y ser juicioso. Lo descubrí con el tiempo, ¿sí? Pero sentía que mi cabeza estaba deseando desfogarse de otra manera, ¿sí? Yo creo que eso fue indispensable para irme a estudiar teatro. Súper, no, pues a mí me parece. Claro, siempre normalmente cuando estamos escribiendo una carrera hay un montón de cosas que influyen. Hablamos de familia, hablamos de amigos. Los amigos son una parte fundamental en eso. Pero bueno, súper conocer que la parte de la milicia, bueno, como es rarísimo, ¿no? O sea, rarísimo en el sentido, no está mal, o sea, todo lo contrario, es muy bueno. Una terapia de choque. Sí, exacto, por eso, sí, porque uno diría, no, pues descubrí el arte cuando fui a un museo y me encontré con artistas y esa cosa y todo el tema, y no, pues todo lo contrario. Claro, recuerdo mucho, evidentemente, recuerdo de niño ahora, pues que de niño, claro, para mí fue indispensable, mi mamá pintaba, mi mamá estudió diseño gráfico, ver a mi mamá dedicarse horas y horas a sus pinturas para mí era un placer, ¿no? Es una imagen que guardo en mi cabeza, esa sensibilidad, ¿no? Mi mamá intentaba llevarnos a teatro. Mi papá era un amante del cine y ver cine con él en la casa era delicioso porque comentaba las películas, ¿no? Y hacía ruidos, ¿no? Y gracias a él conocí a Clint Eastwood
y los westerns, ¿no? Entonces, claro, imagínate un niño de 10 años viendo westerns, un niño de 10 años viendo de pronto unas películas muy adultas, muy dramáticas, muy trágicas, comentadas por su papá, ¿no? Yo creo que en eso lo debo agradecer. Una hermana curiosísima con el arte también, ¿no? Un hermano imaginativo también, entonces... Buena raíz. Pues yo creo que sí me rodeé de eso, aunque nadie en mi familia hasta el momento realmente se había dedicado de lleno al arte, Ok. ¿no? Entonces sí hay una base que yo creo que terminó de tomar forma o de asentarse con estas otras experiencias. Bueno, y eso me lleva a preguntar también por qué la SAP, pues teniendo en cuenta obviamente el nivel de competencia que hay y bueno, ya para ese tiempo creo que ya habías estudiado en Madrid, también Sí, ya habías salido del sí. país, entonces había una competencia mucho más grande en cuanto a Ujú. dónde voy a estudiar y cómo lo voy a hacer o qué voy a hacer. ¿Por qué la SAP? Bueno, yo creo que gran parte de los colegas con los que me he parado en escena, que me han dirigido, ¿no? Actrices y actores soberbios, ¿no? De una fuerza y un talento enormes, vienen de la SAP, ¿no? Otro tanto, hablo de mi primera parte, digamos, profesional cuando vuelvo a Colombia. La otra parte, digamos, provenía de la Escuela del Teatro Libre, Sí. ¿no? Y otro tanto, digamos, de la Casa del Teatro. Con el tiempo fui conociendo gente de la Universidad de Antioquia, de Univalle, de otras academias, ¿no? Formales y no formales. Pero claro, el movimiento de las aves es enorme. Si lo miras ya a nivel local y a nivel nacional, la influencia de la SAP en las artes escénicas es indiscutible. Y, como decía antes, al revisar el programa de reconocimiento de saberes, que en ese entonces ya había varios programas en diferentes universidades, unas incluso privadas, incluso daban mayores facilidades para cumplir con ese programa. Pero es que yo no quería cumplir solamente con el requisito, no era una cuestión formal. Yo quería estudiar otra vez. Y como yo me había ido a España y me había saltado de alguna manera la academia como la conocemos, ¿no? Subir y bajar escaleras, ¿no? Tener un programa académico, ¿no? Inscribir materias, cumplir con ensayos, intentar superar tu promedio, ¿no? Bla, 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 ¿no? No, y la academia en este punto, cuando hablas de eso, pues muchos nos imaginaremos a modo general una academia, pero es que en artes, cuando uno pasa puntualmente en la SAP, la academia es algo totalmente diferente. Totalmente. Pero si es la idea que uno tiene en la academia, es Sí, una es cosa aterradora, es una cosa, ¿no? De marcar tarjeta, ¿no? exacto. Y sí, claro, hay un sistema que debe evaluar y calificar. ¿Qué le vamos a hacer? En un medio en el que cada vez hay más consenso en que es casi prácticamente imposible calificar o evaluar cuantitativamente, ¿no? Los procesos, ¿no? Un proceso de investigación y de creación es muy difícil que sea medido por un número, ¿no? Y es que es complejo. Es muy complejo, ¿no? Por eso entiendes cuántos programas, digamos, de posgrado empiezan a irse por otro lado, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué empieza a aparecer una academia que también está repensándose todos estos sistemas, está repensándose a sí misma, ¿no? Sobre todo, como hablamos en el foco, digamos, de las artes. Claro, era un programa que estaba muy bien armado en general, con mil dificultades. ¿Por qué? Porque las mismas universidades tenían problemas con los programas de profesionalización. Porque claro, no es un programa que tiene que funcionar con un número específico de estudiantes y ojalá no se vayan esos estudiantes, ¿no? Seguro. Claro, porque es un presupuesto súper ajustado, donde te vas a encontrar además con un tema que es muy delicado y es un ego muy inflado del artista que como ya tiene experiencia, entonces cree que le tienen que firmar su certificado y ya está porque se lo merece. Uy, claro, yo me ¿Sí? imagino que todo el tema posgrado normalmente
va a pasar Claro, por eso. claro, claro. Ahora, alguien más con experiencia detrás del hecho, más aún. Pues sí, si en general cuando somos unos universitarios veinteañeros, adolescentes veinteañeros, somos soberbios. Hay cierta arrogancia de ese estudiante de educación superior, Ujú. ¿no? Imagínate un reguero de profesionales de las artes que han De decidido artes, tras del hecho, o sea, es que es de artes, digamos, pero... que puede ser un medio bien arrogante, ¿no? Y hay que decirlo, es así, Sí, ¿no? ¿no? Tiene que ver con todo lo que acabamos de hablar y es, no queremos ser medidos, ¿no? No queremos ser evaluados de la misma manera, entrar en las mismas clasificaciones, ¿no? De otras áreas del pensamiento, del desarrollo humano, ¿no? Entonces, claro, imagínate, vengo a profesionalizarme, gracias por recibirme, y empiezas a enfrentarte con gente que tiene tu edad, muchas veces, con otras maestras y maestros que evidentemente tienen una experiencia mucho más rica, pero diversa. Uh-huh. Entonces también hay unas posturas que ya no compartes, pero yo lo asumí como una pregunta. Dije muy pronto, dije, esto tiene que ser una pregunta, yo tengo que resolver esto como una pregunta. O no resolverla, pero tengo que plantearme esta profesionalización como una gran pregunta. Porque si no, voy a caer en eso y no quiero caer en eso, ¿no? Entonces cuestionaba, preguntaba, me ponía en problemas, sufría, pero asumía el reto, ¿no? Porque creo que el programa estaba además muy bien armado porque planteaba a veces las mismas preguntas que habías visto hacía mucho tiempo en tus primeras clases de interpretación, pero esa pregunta había evolucionado. Ah, ok. Entonces, no estaban haciendo un favor, no estaban cumpliendo un requisito, nos estaban invitando a repensar la pregunta que nos habíamos hecho algunos hacía mucho tiempo. ¿Sí? Es decir, yo me había graduado de trabajar con Jorge Inés en el 2006 tal vez. Y te estoy diciendo que asumí la profesionalización casi 10 años después. ¿Sí? Es decir, ya había una experiencia que podía contrastar. No digo comprobar necesariamente, pero sí contrastar. Y si no lo hubiera asumido de esa manera, hubiera sido un infierno. Y hoy en día es una de las experiencias más sabrosas que he vivido en mi vida. Sí, cierto, uno recuerda Sí, bueno, la formación, la universidad y todos los campos de formación. Tiempo después total. cobran ese valor que tal vez en su momento no suele uno dar. Sí, sobre todo porque te das la oportunidad de volver a descubrir la figura del maestro. Ah, ¿Sí? Porque das por hecho que ya descubriste al tuyo, que yo me tardé mucho en este país que sufre de maestritis aguda, ¿no? En este medio nuestro, una cosa ahí que cargamos. Yo ya venía con uno reconocido, era Jorge Inés. Con el tiempo descubrí que mi profesor de teatro en el colegio había sido mi primer maestro. No lo supe ver en aquel entonces porque no sabía que iba a estudiar teatro. Y ahora ya muy adulto puedo decir, fue mi primer maestro. Realmente ahora entiendo lo que ese señor está intentando hacer con estos locos preadolescentes, después adolescentes, que solo están pensando en una cosa y solo tienen una cosa en la cabeza. Entonces realmente uno dice, y cuando ya además pruebas la docencia, sí que entiendes a ese primer maestro. Entonces descubrí que tenía dos maestros ya en mi bolsillo, ¿no? A los que recurría para rezarles cada vez que estaba en problemas. Y pasar por la SAP me descubrió un par de maestros más, ¿no? Y eso para mí fue importante. sí. ¿No? Recuerdo mucho a Dubián Gallego, que era además el director del programa. A mí me enseñó un montón lo que hizo Dubián Gallego y lo considero un maestro ya, digamos, en mi, llamémoslo si se puede, no es una colección de maestros, pero no quiero tener una colección de maestros, ¿no? Porque siento que ese es uno de los problemas que tenemos, que queremos coleccionar maestros, ¿no? Pero no, hace parte de mis referentes, ¿no? De esas voces que me resuenan, ¿no? Que me conflictúan, ¿no? Recuerdo sus preguntas, sus ejercicios. Descubrir a colegas del medio que ahora me dictaban clase. Ah, ok. Me habían dirigido, había trabajado con ellos o había actuado con ellos. Y ahora eran mis maestras, ¿no? Eran mis maestros.
y verlos trabajar y ver cómo trabajaban ya en el aula fue apasionante. Sí. ¿No? Los valoré mucho más. Sebastián Higuera, Rafael Sánchez, eh, 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 en fin, muchas personas más, por supuesto, Luisa Fernanda Vargas, ¿no? Me llevo eso, ¿no? Me llevo eso. Súper. Bueno, digamos que todo eso es un compendio de cosas que nos llevan al punto principal de este podcast y es nuestro libro, obviamente. Y digamos que normalmente lo que preguntamos, lo que hacemos es más que el libro puntualmente como objeto, es cómo se llegó a esa idea, cómo se llegó a ese, digamos como a modo general, universo, porque normalmente es eso. Un libro es un universo de mil cosas, o ya sea un universo pequeño para una idea o para muchas. ¿Cómo se llegó a eso? Tanto a la idea como al nombre puntualmente. El ausente es el resultado de la pregunta de un grupo que venía durante una etapa de su existencia buscando textos de autoras y autores no conocidos en Colombia o obras que realmente que no se conocían de esas voces dramatúrgicas, ¿no? Y entonces hacía sus propios procesos muchas veces de traducción de diferentes lenguas para que el grupo conociera esas voces, esos textos. Cuando yo llego de estudiar, el R101 en cabeza de Hernando Parra me invita a traducir una obra que me haya llamado la atención para presentársela al grupo. Y ahí empieza un viaje de la traducción muy interesante, donde sin saber que me iba a educar a la dramaturgia, mi trabajo estaba haciendo como traductor amateur, ¿no? Aficionado, empecé a descubrir diferentes voces. Recuerdo que la primera persona que tradujo, el primer autor fue Stephen Berkoff, británico, y una obra de él que se llama El Mesías. El Mesías es una obra soberbia, es una obra impresionante, ¿no? Es una obra maestra de la dramaturgia contemporánea, que yo había visto un montaje en el Teatro La Abadía de Madrid. Y había quedado completamente enamorado de esa obra. Entonces le digo a Hernando Parra, déjeme traducir esta obra. En aquel entonces tocaba, estamos hablando del 2007-2008, pedir el libro por Amazon, ¿no? Que alguien prestara la tarjeta de crédito, ¿no? Y que llegaba un casillero en Miami, Okay, sí. ¿no? Y en algún momento el libro llegaba a Colombia. Entonces leíamos vorazmente. Leíamos vorazmente teatro, todo tipo de teatro. Creo que es un periodo, creo que nunca leí tanto teatro, ni siquiera cuando estaba estudiando. Leíamos a las voces más actuales del teatro, para nosotros, ¿no? Seguramente ya muy conocidas en otras latitudes, pero de eso se trata, ¿no? Cuando vives en un país en el que sabes que todo llega un poquito más tarde, vas en una carrera contra el tiempo. Seguramente nos topamos con voces que no entendíamos porque nosotros veníamos de otro lugar. Y claro, yo estudié en España, que tampoco es que esté en el siglo XXVI, ¿no? Pero está haciendo su exploración y también intenta ganarle la carrera al tiempo con respecto a sus vecinos, ¿no? Entonces había similitudes, ¿no? Unas dramaturgias súper diversas. Y después de haber traducido varias obras, de haber montado algunas obras que se habían traducido en ese proceso de colegas del grupo, traducciones mías, hubo un año en el que no aparecía un texto que convenciera al grupo. No aparecía, y leíamos, y no aparecía. ¿Para traducir o para poner Para en marcha? traducir, para traducir y posiblemente ser llevado a escena, y no aparecía ninguno que nos llamara la atención. Entonces no valía la pena traducirlo, tradujimos uno, y recuerdo que nos gustó, o lo íbamos a montar, pero no se pudo llevar a escena, en fin. Y en ese momento yo ya había hecho un ejercicio de dramaturgia para el R101 muy a puerta cerrada, para un proyecto con el Ministerio de Cultura, pero yo no estaba muy satisfecho con lo que había sucedido. Había sido apasionante, había sido emocionante, pero pues eso había terminado de construirse en la escena, porque fue un proyecto a contrarreloj. Yo tenía que estar pasando las escenas mientras casi que las montaban, ¿no? Entonces realmente no existe una versión
totalmente acabada de ese texto. Y las dos manos que dirigían en ese momento, que eran las de Hernando Parra y Ramsés Ramos, pues terminaron de darle forma un poco en la escena, precisamente porque había un encargo, ¿no?, entregar. Y recuerdo que no aparecía texto y Hernando Parra me dice, ¿qué vamos a hacer? Le dije, no, pues no sé, seguir leyendo. No, pues que ya va a arrancar el año y no tenemos nada. Y él me ofrece la posibilidad de escribir. Y le digo, no, espere, no, yo traduzco, yo he hecho estos ejercicios de traducción y ya está, y ya voy para la escena. No iba a poder actuar yo en el siguiente montaje. Entonces la pregunta que yo le hago es muy sencilla y es, ¿quién va al ruedo? ¿Qué actrices, qué actores van en el siguiente montaje? Y me dice 3 actrices. Ah, bueno, es muy sencillo, hay que escribir para 3 actrices. Y eso ya ayuda a resolver las cosas. Y como digo un poco en ese prólogo de esta edición de la editorial de la Universidad Distrital, pues los accidentes son lo más común en el teatro. Y a veces hay que abrazarlos. Algo que a veces no nos enseñan o nos cuesta aprender. Y es una de las bases del quehacer escénico, abrazar el accidente. Sí. Y el accidente siempre está allí. Y el teatro está lleno de accidentes. Y si nos detuviéramos por cada accidente que sucede, no arranca una función. Nunca. Claro, y el teatro no sería el mismo, ¿no? No, porque, no. O sea, creo que lo que le pone también, aparte de muchas cosas conceptuales, obviamente, lo que le pone un toque de ¿cómo diría uno? Es como de fuego, tal vez, como bueno, independientemente de eso, lo que le pone al teatro es saber qué puede pasar, ese tipo Exacto. de cosas, ¿no? O sea, el que está al frente, saber qué puede pasar, que se puede equivocar, que puede haber un error, que puede haber... Eso pone también un poco, también como de drama en ese punto, y es bueno. Pues desde eso que estás mencionando me hace pensar que incluso desde el encuentro con el público ya está sucediendo un accidente. Porque no puedes controlar quién viene a la sala. Por lo menos no la totalidad de la asistencia. Y si ya no puedes controlar, ya estás en los límites de lo accidental, de lo no planeado, de lo fortuito. ¿Sí? Es decir, del incidente desafortunado. ¿No? Claro. Bueno, desafortunado o afortunado diría uno, porque también uno lo ve siempre por el lado malo, pero puede llegar a pasar de que, bueno, en televisión, en series, en películas, hay escenas que uno dice, ¿cómo se llegó a esto? ¿No? Entonces es el intento tras el intento. Exacto. Pero si acá un error más bien te lleva a que la escena sí salió bien. Total. O salió mejor. Total. Entonces queda. Exacto. Queda Sí. Y ayudó. Sí, como dice el director de cine, queda. Y dice, no, pero quiero una más. Como quedó, está perfecto. No, pero es que me enredé, es que eso fue lo maravilloso, ¿no? Y creo que por eso, y me recuerdas también que en ese prólogo hablo de los accidentes afortunados. ¿Sí? Ok. Y está muy bien que me lo menciones porque, claro, digo, como no nos enseñan, como no queremos accidentarnos, nadie No, y es quiere. que nos enseñan es para no equivocarnos. Exacto, Porque certezas. si, para que no pase esto, haces esto. Total. Y esa premisa parte en todo lado, en toda carrera. Creo que tiene que ver con la idea que nos vendió este sistema de éxito. Exacto. ¿No? De lograr lo que quieres, ¿no? De conquistar tu objetivo. Y ahí hay muchos, yo creo que entran muchas cosas que no lo preparan a uno para la frustración. Total. Por ejemplo, entonces llega uno por eso es que el tema es cuando está uno en el estudiando y pasa a la práctica, y la práctica uno dice, pero esto es totalmente diferente, ¿no? Nadie me lo dijo. Exacto, nadie me habló de esto. Pasar esto. Entonces, sí. Me imagino que ahí puede pasar de pronto en un shock más fuerte. El arte puede llegar a ser más fuerte, creería. Sí, y mira que caemos irremediablemente en las doctrinas del sistema, ¿no? Porque queremos tener la escena perfecta en el ensayo. Y el ensayo es para equivocarse. No me canso de decir esto porque fue mi maestro el que me lo enseñó. Pero me tardé mucho en entender a qué se refería, porque yo quería hacerle una escena perfecta a mi maestro, ¿no? Y con el tiempo, ya pasando por la docencia, empecé a descubrir que no quería que mis estudiantes lo hicieran perfecto, que en un primer momento pensé que eso se trataba, de que lo hicieran perfecto. Y tu Hamlet es diferente al mío, punto. Tu Medea es diferente a la mía, punto. Entonces no pueden ser perfectos, ¿no? Los dos procesos no lo van a hacer. Y eso es maravilloso.
Y eso es lo que quiere ver el espectador. La persona que se sienta en la butaca quiere ver cómo se resuelve ese maravilloso accidente que se llama teatro. ¿Sí? Quiere ver cómo se levanta el telón o se encienden las luces y se resuelve esa historia. El espectador no está tan pendiente de lo que está pasando en el teatro. La real virtualidad, llamémoslo, aunque es una contradicción lo que estoy diciendo, pero la real definición, digamos, de esa virtualidad que nos ofrece el teatro es lo que va a suceder. Si ya me mostraste este acto de ilusionismo, quiero ver cómo compones el siguiente. Si ya me hiciste creer que desaparece el conejo en el sombrero, quiero ver con qué me sorprendes en la siguiente escena. ¿Sí? No quiero ver más conejos. Ya, es suficiente. Quiero ver qué desapareces ahora. Cómo engañas mi ojo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que no nos enseñan. No nos enseñan a estrellarnos y aceptar el accidente como parte de, y entonces abrazarlo. Entonces por eso nos bloqueamos, y estoy hablando ya como actor, cuando sucede algo en escena que no estaba planificado. Se cayó la cortina, ¿no? Se abrió la ventana, olvidé una frase. Que es de las más comunes, ¿no? Esa de es el terror. Entonces, yo creo que es la gran pesadilla. La gran pesadilla, la gran pesadilla. Claro, y ahí se pregunta, uno les enseña, claro, pues me lo respondiste antes, me imagino que no, es que, pero lo tratan en la práctica, me imagino que lo tratan, ¿no? El tema de qué pasa si me olvido, entonces como improvisado. Claro, pero es que, la atención. Claro, pero es que no hay un libro que diga 1001 maneras de desembarrarla, ¿no? Cuando se te olvida el texto, ¿no? 1001 maneras de morir en escena, ¿no? Eso no, 1001 maneras de llorar. No, esos libros, todo eso es falso, ¿no? Eso no, si alguien lo publica, no, eso no es posible planificar todo eso, ¿no? Lo que sí puedes entrenar es tu instinto, lo que sí puedes entrenar es el impulso, lo que sí puedes entrenar es la capacidad improvisativa, ¿no? Lo que sí puedes entrenar es, lo que sí te puede incentivar es la imaginación, ¿sí? Que es lo que hace falta. Todos sobre la faz de la Tierra imaginamos. Todas las personas de ese planeta imaginan. Que hay gente que parece que tiene más imaginación que otra es otra cosa. Pero creo que es por lo que buscan para incentivarse, ¿no? Es lo que usan para incentivar esa imaginación. Y en eso tiene que ver mucho quienes nos forman, ¿sí? Cuando nos forman de manera rígida, cuando nos forman de manera muy cuadriculada, ¿no? Pueden limitar nuestras posibilidades. O en nuestro ejercicio de rebeldía de esas formas, puede que incentivemos aún más la imaginación. Y eso es lo maravilloso. ¿Sí? Porque creo que hay grandes economistas imaginativos, ¿no? Creo que hay grandes abogados imaginativos, creo que hay grandes políticos imaginativos, ¿no? Creo que hay villanos con mucha imaginación, ¿no? Entonces no creo que sea algo exclusivo del arte. Sí, bueno, me parece. Pero creo que el arte sí que debería buscar incentivar la imaginación, ¿no? Yo creo que agregando un poco a lo que nos dices en este momento, y es parte de eso lo da también, bueno, a modo personal digo que lo puede dar también un tema de educación geográfica, y a eso me refiero con puntualmente eso que llamamos coloquialmente la malicia indígena colombiana, ¿no? Que es como también incluso para este tipo de situaciones como nuestra formación en cuanto al área geográfica, tal vez definámoslo así, nos ayuda a salir de eso, ¿no? Pues sobre todo una expresión que usas que la hemos usado muy mal, ¿no? Con un carácter peyorativo, ¿no? Con ánimo de renegar de ello, ¿no? Cuando realmente era lo que lograba que se sobreviviera, ¿no? A unas dificultades geográficas, ¿no? Climatológicas y sociales, ¿no? Ya lo sabemos por la historia, pues de no haber sido por eso, yo creo que nuestra esencia más primigenia habría sido eliminada del todo, ¿no? Y yo creo que estamos en una época, de hecho, en la que sí que tenemos que volver a esos orígenes, ¿no? O encontrar nuestra conexión, porque ya estamos muy pasados, evidentemente, por este occidente que nos llegó, ¿no? Y del que supuestamente hacemos parte.
Yo creo que necesitamos desesperadamente volver a esos orígenes de diferentes maneras, porque creo que hay muchas maneras de llegar a esos orígenes, de retomar nuestro enlace con esos orígenes, que invitan a pensar el mundo de muchas maneras, ¿no? Y sí, creo que Occidente nos vende certezas. Creo que son los grandes problemas de Occidente. Y eso me lo enseñó un gran actor. Me lo enseñó Jairo Camargo. Una vez actuando con él una cosa me dijo, pilas, ¿no? Yo di una respuesta absoluta a una cosa. Y él me estaba dirigiendo un ejercicio. Me dijo, el gran problema de Occidente son las certezas. Que es que lo sabemos todo. Por eso nos cuesta tanto entender a veces la filosofía oriental, ¿no? Y la filosofía en general, que se sostiene en la pregunta, ¿no? Entonces queremos respuestas absolutas. Yo creo que si uno no se plantea esa posibilidad de la duda, y la duda como espacio creativo, uno no se enfrenta a los retos de escribe, ¿no? Escribe para 3 actrices, ¿no? Digamos que fue un poco lo que me pasó. Lo llamo accidente afortunado porque había que escribir para 3 mujeres. Y entonces aparece este inicial argumento que era 3 hermanas en el lecho de muerte de mamá. 1000 veces hecho, 1000 veces visto, porque es un drama de todos los días. No sabíamos hacia dónde iba a ir, pero nos interesaba esto de mirar los espacios cerrados, la intimidad de un hogar, y 3 hermanas prácticamente arrancándose la piel por el afecto de esa madre que está a punto de morir, ¿no? Basada en otras cosas que habíamos leído, en 1000 historias, por supuesto, contadas en diferentes disciplinas. Y lo que sucede es un giro que yo llamo accidente afortunado, aunque evidentemente el origen no es para nada afortunado. La base, digamos, que permite llevarlo a otro lugar. Y es que cuando nos reunimos para hablar de este argumento y proponérselo a estas actrices, nos reunimos en la oficina del R101, Ramsés Ramos, Hernando Parra, Cecilia Ramírez, Alexandra Viteri, Mónica Giraldo y Marta Sáenz, que era la asistente de dirección en ese momento, para discutir este tema. Y aparece los noticieros en ese momento, o sea, cuando nos reunimos en esa oficina a hablar de este argumento, aparece sobre la mesa el tema de los primeros juicios o indagatorias ya formales sobre los falsos positivos. Y esto era de alguna manera la cereza del ponqué, ¿no? Era lo que hacía falta, digamos, o no hacía falta, pero digamos que de ahí no podíamos pasar. Era el límite de la atrocidad, ¿no? Era el límite del monstruo, ¿no? De lo que un monstruo podía llegar a ser, ¿no? Era el límite de la violencia. Y aunque finalmente el objetivo de estas hermanas en el ausente no es buscar un falso positivo, el falso positivo, mal llamado falso positivo, nos inspira para hablar de la desaparición forzada. Entonces descubrimos que no son 3 hermanas en el hecho de muerte de mamá, sino son 3 hermanas esperando el retorno de su padre 10 años desaparecido, ¿no? Entonces, claro, esto empieza una investigación muy extensa para primero definir qué es eso de la desaparición forzada, aceptar nuestra ignorancia en muchos temas, y creíamos que entendíamos el país, o lo observábamos así desde la distancia, pero con cierta rigurosidad, y no era cierto. Entonces nada, empieza un proceso de investigación en paralelo y después en conjunto, y yo intento abarcar todas las líneas de investigación, y el ausente aparece dentro de esas líneas de investigación. Y es que me topo en medio de muchas entrevistas con antropólogos forenses, periodistas, terapeutas, psicólogas, ONGs, artistas que habían tocado el tema desde otras perspectivas, sociólogos, antropólogas, en fin, víctimas ya que buscaban a sus familiares hacía mucho tiempo. Yo me topo con la canción, la había oído 1000 veces, pero digamos que la oigo con atención. Oigo El ausente cantada por Joey Arroyo. Ay, quería adivinar cuál, porque creo que hay otra. Sí, exactamente, hay otra. Hay otra, pero yo dije, nah, esperemos. Así es.
Así es, se menciona en el texto las dos versiones, Sí. pero es la de Joey Arroyo la que me impacta, porque realmente es la voz de un hombre que realmente está estado de rumba, ¿no? Sí. Es una declaración de amor de un hombre bastante sinvergüenza diciendo, Ajá. ya estoy aquí, no llores más, ¿no? Ya llegué, ¿sí? Y la letra es hermosa porque de alguna manera está diciendo, perdóname por haberme demorado tanto, pero ya no tienes por qué llorar porque ya llegué, ¿sí? Y sé que me estabas buscando, ¿sí? Y entiendo que te angusties porque buscar a alguien que ha estado perdido eh, eh, es dramático, ¿no? Entonces, de alguna manera pensé que nuestro real protagonista de esta historia era ese padre desaparecido, que de alguna manera eso es lo que quería decirle a sus hijas allá donde fuera que lo tuvieran retenido o donde sea que se encontrara en ese momento mientras lo buscan, ¿no? Felipe, el tiempo es corto, como te decía anteriormente, y se nos escapan muchas cosas. Quisiera hablar de muchas cosas más, acerca obviamente del libro, de tu gran experiencia laboral y también pues de esa formación que has tenido, porque pues para muchos eres un ejemplo y vas a hacerlo. Entonces estamos en una universidad que inicialmente, como lo hablamos, tiene un enfoque artístico también, por así decirlo, muy grande, y tú lo resaltaste también al inicio. Entonces precisamente por eso también lo decía, nos faltan cosas por hablar, pero para finalizar me gustaría saber qué se viene para Felipe. ¿Qué se viene? Pues yo creo que el ausente fue la semilla de un viaje en la dramaturgia que siguió con otras obras por encargo para el Teatro R101, para otras agrupaciones, que me invitaron a publicar, digamos, en otros espacios. Hay una segunda publicación también de la Universidad Central, de su editorial, dentro de la colección de la Clínica de Dramaturgia de Bogotá. Estoy en esa antología que se llama Sin Título, donde compartí espacio con Carolina Mejía, con Liliana Montaña, con Sebastián Higuera. Entonces también agradezco esas publicaciones que de alguna manera invitaron a continuar en esta disciplina de la dramaturgia, que me han llevado a unas experiencias entrañables, muy sensibles, a cruzarme con gente que me ha invitado a hablar de temas maravillosos, a enamorarme de las preguntas de otras personas también, a buscar maneras de relatar mis historias y mis preguntas, de buscar mis referentes, de encontrarlos otra vez allí. Entonces, si todo sale bien, pues se ha ido reuniendo con el paso del tiempo un material que pues espera ver el próximo año, si todo sale bien, la luz en una antología, donde se han reunido aproximadamente unas 5 obras largas, hay como unas 4 piezas cortas y otras rarezas por ahí, ¿no? Entonces vamos a ver, ojalá se dé. Esto está editado por Mulato Editores, bajo la dirección de Andrés Chávez, de Tienda Teatral, que me invitó a esta colección que él también tiene de dramaturgias nacionales. Entonces me siento muy honrado de ser parte de eso. Sigo escribiendo, sigo recibiendo a veces encargos, buscando contar mis propias historias, buscando siempre actrices y actores que quieran que yo les escriba. Siempre será la mejor excusa para el teatro. El teatro siempre es un encargo. La dramaturgia, su lugar por excelencia es el encargo. Y si todo sale bien también, creo que me lanzaré a actuar por primera vez un texto mío con Mario Escobar y Carolina Mejía y Marielaida Palacio. Vamos a ver si sale, me invitaron a esa osada misión y vamos a ver si la acepto y nos funciona, sería muy interesante, estoy bien rodeado. Confiamos en ti. Yo confío en ellos, que ellos confíen por mí. Genial, súper bueno, excelente y muy interesante eso que nos cuentas. Esperamos que todo salga de la mejor forma, de la mejor manera, y muy pronto podamos ver todas esas cosas que se vienen para Felipe. Bueno, y sin más preámbulo, como decimos coloquialmente, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el espacio, pero algo que quisieras agregar o algo que quisieras dejarnos ya para las personas que nos escucharon y estuvieron pendientes de este espacio de podcast hoy contigo.
Primero agradecer este espacio, me encanta que existan estos espacios que visibilicen el teatro, que visibilicen la conversación, que se abran para la conversación, ¿no? Y que den la posibilidad de que se reafirmen las intenciones sinceras de darle un espacio al teatro, a la dramaturgia. Gracias de verdad a la editorial de la Universidad Distrital por esta colección, gracias por apoyar otros proyectos dramatúrgicos, a nuevas voces, voces ya sabidas y experimentadas y probadas. Es una colección que es un tesoro en un país en el que poco teatro se publica, poco teatro se enseña en los colegios, ¿no? En las universidades, en otras carreras, y en un mundo en el que además cada vez creo que se requiere más del lenguaje dramático un poco, de esa escritura y de ese lenguaje escénico para darnos perspectiva, contextualizarnos y que ayuda un poco a abrir nuestra realidad, ¿no? Ampliar nuestros espectros de realidad y de pronto tener mayor criterio, ¿no? Entonces, gracias. Nada, ha sido un viaje maravilloso escribir para el teatro, muy duro a veces, como lo mencionábamos, pero bellísimo porque me ha dado la posibilidad de cruzarme con muchas personas, colegas a los que admiro, que me han invitado a amar cada vez más la dramaturgia, a conflictuarme, y que son parte indispensable también de mi viaje. Son esos primeros oyentes de mis textos, lectores, que siempre están dispuestos a ayudarme con una pincelada, con una corrección y, por qué no, a veces con un llamado de atención. Súper, Felipe. Bueno, creo que, vuelvo y reitero, nos quedó corto el tiempo, pero bueno, habrá otra oportunidad, tendremos más espacios. La idea es seguir compartiendo no solo podcast, sino también encuentros. Nos vemos en la próxima Feria del Libro. Y bueno, a los que nos escucharon hoy y en este capítulo, nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias por su espacio también, por tenernos en cuenta, por escucharnos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.